Vamos ahora con el ejercicio 24 del nivel básico. En este ejercicio vamos a tratar el tema de trabajo y energía en los sistemas rotacionales. Tenemos un ejercicio que es sobre un cilindro. Fíjense qué dice. Una cuerda ligera y flexible se enrolla varias veces en un cilindro hueco con peso de 40 newtons y radio de 0,25 metros, que gira sin fricción sobre un eje horizontal fijo. El cilindro está unido al eje mediante rayos cuyo momento de inercia es despreciable e inicialmente está en reposo. Se tira del extremo libre de la cuerda con fuerza constante P durante una distancia de 5 metros, punto en el cual la cuerda se está moviendo a 6 metros por segundo. Si la cuerda no resbala sobre el cilindro, ¿cuánto vale P? Entonces, fíjense cuál es la situación. Me dan un cilindro hueco, que adentro tiene rayos cuya masa es despreciable, por lo tanto no aportan al momento de inercia del sistema, ¿sí? Y esos rayos hacen que el cilindro se mantenga unido a un eje que lo atraviesa horizontalmente a este cilindro hueco. Sobre este cilindro hueco se han enrollado varias vueltas de una cuerda que también tiene masa despreciable, por lo tanto tampoco va a aportar a la inercia del sistema, ¿sí? Y de esa cuerda se comienza a tirar con una fuerza constante P, ¿sí? Entonces, a medida que el cilindro inicialmente está en reposo, y a medida que yo voy tirando de la cuerda, lo que voy haciendo es que la cuerda comience a desenrollarse, y a medida que se desenrolla, como no resbala sobre el cilindro, que eso también es dato del problema, si la cuerda no resbala sobre el cilindro, me dicen, ¿qué va a hacer esta cuerda? Al estar pegada e ir desenrollándose sobre el cilindro, va a hacer que el cilindro comience a girar en torno de su eje, ¿sí? También me dicen que no hay fricción en el giro que tiene el cilindro con respecto a su eje. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Yo estoy aplicando una fuerza que me han dicho que se llama P a lo largo de cierta distancia, que yo acá en el esquema la he graficado como delta I. Y entonces, por lo tanto, yo estoy haciendo un trabajo sobre el sistema. Aplico una fuerza a lo largo de cierto desplazamiento. Entonces yo estoy haciendo trabajo sobre el sistema. ¿Y qué pasa con el sistema? ¿Cómo responde al sistema frente a ese trabajo neto que yo estoy haciendo sobre él? ¿Y por qué digo trabajo neto? Porque ¿qué otras fuerzas actúan sobre este sistema? Y está el peso del cilindro, que va a estar en su centro de masa y por lo tanto pasa por el eje. Por lo tanto, el peso no hace trabajo porque no hay ningún desplazamiento del cilindro, ¿sí? ¿Qué otra fuerza? La normal, el eje que está sosteniendo a este cilindro tendrá una fuerza normal aquí que lo sostiene, pero esa fuerza tampoco hace trabajo porque no hay un desplazamiento del cilindro. La única fuerza que está haciendo trabajo acá es la fuerza P, que está aplicada sobre la cuerda, y la cuerda sí se desplaza una cantidad delta I, pero el cilindro no se desplaza, o sea que las fuerzas que están aplicadas sobre el cilindro no hacen trabajo. Bien, entonces esto es el trabajo neto. ¿Cómo responde el sistema con este trabajo neto que yo estoy entregando? Y como todos los sistemas, con variación de la energía cinética. Ahora, ¿qué tipo de variación de energía cinética va a ser? Variación de la energía cinética rotacional, porque este cilindro no se traslada. Este no es un sistema que se traslada, sino que es un sistema al que yo le estoy generando una rotación con ese trabajo que estoy haciendo. Entonces, ese es el principio físico que yo he planteado acá. El trabajo neto que hago sobre el sistema es igual a la variación de la energía cinética rotacional en este caso. ¿Cómo se calculaba el trabajo? Bueno, como el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. ¿Y cómo se calculaba la variación de la energía cinética? Como la energía cinética final menos la energía cinética inicial. A la energía cinética inicial la he cancelado, la he tachado, porque me dice que el sistema parte del reposo. Por lo tanto, la velocidad angular inicial es 0. ¿Sí? Bien, entonces, el trabajo hecho por estas fuerzas, el producto escalar entre la fuerza P
y el desplazamiento delta I se va a calcular como el módulo de P por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo comprendido. Si vos te fijás, el desplazamiento es vertical hacia abajo y la fuerza P también es vertical hacia abajo. Por lo tanto, el ángulo que forman entre el desplazamiento y la fuerza es 0 y el coseno de 0 es 1. Por eso acá he reemplazado esta expresión vectorial por su expresión ya escalar, en donde he reemplazado coseno de 0 por 1 y no lo he puesto. La energía cinética se calcula como un medio del momento de inercia del sistema por omega al cuadrado. ¿Qué sistema tengo? Un cilindro hueco. Eso es lo que me dice. Cilindro hueco, los rayos ya dijimos que los vamos a despreciar, el eje no aporta al momento de inercia y la masa de la cuerda también la vamos a despreciar. Por lo tanto, mi sistema es directamente el cilindro hueco. Si vos te vas a la tablita que aparece en el libro, vas a encontrar que hay dos fórmulas para el momento de inercia de un cilindro hueco. Te vas a encontrar con estas dos que yo te he copiado acá. Fíjate que este tiene paredes delgadas y este tiene una pared más gruesa. ¿Cuál de los dos tenés que elegir? Y fíjate que te dice que tengo un cilindro hueco de radio, un solo radio te da, de 0,25 metros. Por lo tanto, ahí vos te tenés que dar cuenta que qué tipo de cilindro es este, el de pared delgada, porque si fuera este otro, te tendría que dar los dos valores de los dos radios, porque el momento de inercia depende del espesor de esa pared gruesa precisamente, por eso te tiene que dar los dos valores de los radios, ¿sí? No es el caso, entonces vas a elegir este modelo. Bien. Entonces, esto es un medio de la inercia del cilindro hueco por omega al cuadrado, habíamos dicho. Bien, lo próximo que hice fue reemplazar el momento de inercia del cilindro hueco por su expresión, que es mr cuadrado. Acá está, momento de inercia, mr cuadrado. Y acá viene una parte importantísima de la resolución del problema, que es, a mí lo que me aparece en este planteo es omega cuadrado. ¿Sí? Lo que la física dice es, usted está haciendo trabajo sobre el sistema y eso está cambiando la energía cinética rotacional del sistema. Por lo tanto, lo que va a estar cambiando es ese omega cuadrado, que empezó siendo 0, porque el omega es la velocidad angular, ¿no? Empezó siendo 0 porque estaba en reposo y empieza a girar, a girar, a girar, a girar, a girar, a girar cada vez más rápido este cilindro, ¿sí? Ahora, el dato que me da el problema es que después de haber recorrido los 5 metros a lo largo de los cuales yo hice descender la cuerda se encuentra moviéndose con una velocidad de 6 metros por segundo. Este es mi dato. Y mi planteo tiene esto, tiene omega. Mi dato es la velocidad de la cuerda y mi planteo tiene la velocidad angular del cilindro. Entonces ahora tengo que pensar cómo es que esas dos cosas se vinculan, si es que se vinculan, ¿sí? Bien, entonces yo acá, fíjate, te dibujé omega. ¿Quién es omega? Es el vector velocidad angular con el que está girando este cilindro, ¿sí? Y acordate que siempre se dibuja perpendicular al plano de giro, ¿sí? Y en el eje, en el centro. Entonces acá está, como esto gira en sentido antihorario, el omega sería saliente, ¿no? Así. Para este cilindro que está girando así, sería así el omega. Eso es lo que te he dibujado acá. Nosotros sabemos que existe una relación entre la velocidad angular de un objeto y la velocidad tangencial de ese objeto en cualquier punto. Bien, ¿cuál es esa relación? Omega es igual, la velocidad angular es igual a la velocidad tangencial dividida el radio en donde vos estés tomando la velocidad tangencial, ¿sí? Entonces existe una relación entre omega y la velocidad tangencial del cilindro en este punto, por ejemplo. Ahora, como me dicen que la cuerda no resbala, la velocidad con la que esté girando el cilindro en este punto también va a ser la velocidad con la que se esté moviendo la cuerda en ese punto. ¿Se entiende esto? Porque la cuerda está pegada sobre el cilindro. Entonces, a la velocidad tangencial que gira el cilindro también va a ser la velocidad a la que se esté moviendo la cuerda en ese punto.
¿Sí? Bien, ahora, si esta es la velocidad con la que se está moviendo la cuerda aquí, este vector velocidad tiene un módulo que es su rapidez. Esa rapidez es la rapidez de toda la cuerda, ¿sí? Porque la cuerda es inextensible. Entonces toda la cuerda se está moviendo a la misma rapidez. Por lo tanto, la rapidez que la cuerda tenga acá va a ser la misma rapidez que tenga en cualquier otro punto. Por ejemplo, el punto que me dan como dato, este punto terminal. ¿Se entiende? Entonces, si aquí la velocidad es 6 metros por segundo, aquí también la velocidad es 6 metros por segundo y entonces acá en un punto de la tangente también es 6 metros por segundo. Entonces existe una relación entre la velocidad angular con la que gira el cilindro y la velocidad con la que se está desenrollando la cuerda. Y esa relación es esta que yo te he escrito acá. Omega igual a B sobre R. ¿Sí? Entonces ahora a omega aquí la he reemplazado, omega cuadrado lo he reemplazado por B cuadrado sobre R cuadrado. Los R se van y he despejado P, que me ha quedado como la masa por B cuadrado sobre 2 veces el desplazamiento. Después he reemplazado P por sus correspondientes valores en esta expresión. Fíjate que a la masa le he puesto 4.08, eso no era dato. El dato del problema era que el peso del cilindro eran 40 newtons, pero vos ya sabés que el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces estos 40 newtons dividido 9,8 es lo que me ha dado el valor de la masa, que es 4.08 kilogramos. Bueno, reemplazando por el valor de la velocidad al cuadrado y 2 veces el desplazamiento, obtengo que el valor de la fuerza P es 14.7 newtons. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio vemos por primera vez cómo se hace trabajo sobre un sistema rotatorio. Y por ahora quedamos acá.